Hola a los que van entrando. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí voy saludando a los que se van uniendo. Estamos también al mismo tiempo por Classroom. Yo espero muy pronto modificar esta situación. La idea es poder hacer un Zoom donde podamos encontrarnos un Meet. He tenido algunos problemas, dificultades con mi computador, es por eso que no lo hago, ¿ya? Por ahora, estoy adaptándome a lo que tengo. Y gracias por muchos de ustedes entender. Bien, el Classroom es bastante simple el de esta semana. Para los que no se han conectado, el Classroom está todo el contenido ordenado y resulta bastante simple trabajarlo, ¿ya? Esta semana, bueno, vamos a esperar un minuto para que se conecten en el Classroom. Bien, presente de agente 3, segundo A. Bien, segundo A, muy bien. Bien, se están integrando varios. Voy a ir saludando por acá por mientras también. Qué bueno que se están conectando. Hoy día vamos a trabajar un tema simple pero muy profundo, que es el tema de los derechos humanos. Recuerden que tras la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, tenemos una serie de consecuencias, ¿cierto? La división de territorio alemán, bien, cambios políticos sociales, bien, en fin. Una de las consecuencias son la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente eso es lo que vamos a trabajar hoy día, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este material se le entregó una guía en la semana que se le envió a Classroom y donde ustedes iban a poder tener cierto acceso a esta guía. Se les pedía en esta guía que vieran un video que es súper bueno, un video sobre derechos humanos. Y a partir de eso ustedes tenían que responder como 4 o 5 preguntas. No era más que eso. La verdad es que hoy día es muy, muy cortito el trabajo. Para los que tienen reunión hoy día, no se preocupen, van a poder prestarle el computador a sus papás porque la verdad hoy día es cortito. Yo no sé si ustedes vieron, yo les mandé un regalito por Classroom, que es un planner de esta semana, o sea, de la semana del mes de junio, de lo que queda del mes de junio. Si les gustó, para que me lo comenten por Classroom, porque es importante saber, así les voy mandando más. Les mando el de julio, el de agosto, el de septiembre y así sucesivamente. Los planners, la gracia que tienen es que es un ordenador visual y usted va poniendo las clases que tiene, en fin, durante esos días. Yo le puse historia, pero puede usarlo para otras cosas más, ¿ya? Bien, comenzamos. Déjenme ver cuántos tengo ya. Tengo 51, bien, ya. Ya, chicos. Entonces, les decía que esta semana ustedes tenían que trabajar a partir de como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, tenían que trabajar una de esas consecuencias que son los derechos humanos, ¿cierto? La Declaración de los Derechos Humanos. Y para partir el tema, yo les pedía que trabajaran un video, o sea, que vieran un video, ¿bien? Espérenme, entonces voy a dejar planteada la pregunta en Classroom, ¿ya? Por ahí va. La pregunta de Classroom. Aquí vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Voy saludando también por acá. Entonces, la pregunta. ¿Qué les pareció el video que vieron sobre los derechos humanos? Y pregunta 2, dentro de la misma pregunta, ¿qué les pareció en términos generales este video? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué plantea en términos generales? ¿Ya? Bien, ahí se siguen incorporando algunos alumnos al Classroom, lo mismo acá, bien, estamos mucho más activos, segundos medios, bien, estoy saludando también a exalumnos por acá, no hay problema. Bien, pregunta planteada. De acuerdo al video que vieron sobre los derechos humanos, ¿qué les pareció este video y cuál es la idea general que plantea este video? ¿Qué plantea en términos generales? ¿Bien? ¿Qué plantea en términos generales este video? Está la pregunta planteada. Vayan respondiendo también aquí en el en vivo o en Classroom. ¿Bien? Ya planteé una pregunta. ¿Bien?
Bien, han ingresado bastante en esta clase, súper, 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 me pone contenta. Estamos además equiparados entre Classroom y Live. Bien, pronto voy a estar ocupando otra plataforma, he tenido problemas con mi computador, quiero explicárselo porque mi computador tiene problemas de audio y no me van a creer, pero me compré una tablet increíble para hacer mil cosas más y esta tablet se me cayó y tengo problemas, entonces al final no pude solucionar nada. Por ahí les voy a mandar el código, ¿ya? Todo con minúscula P3 FB 3ZT. Ahí está para que vayan al Classroom, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahí está el código, ya lo envié. Ya chicos, bien. Partamos con una primera pregunta. Ustedes tuvieron que ver un video de los derechos humanos y en ese video plantean una idea en términos generales. ¿Qué plantea? Ya pasé el código, por si acaso. Ahí está, gracias. Dere, que lo vaya repitiendo, me parece súper bien, muchas gracias. Ya puse el código, chicos. El código es P3FB 3ZT. Allá va el código. ¿Ya? Ahí lo estoy repitiendo también en Classroom. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, 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 bien. Bien, parece que todavía... Ya, Sebastián fue en salida, el primero en responder por acá. Bien, Sebastián. Vamos a ponerle un bien. La pregunta que está planteada a través de Classroom y a través del live es: ¿cuál es la idea general que quiere plantear el video? Video que ustedes tenían que ver, que era la primera actividad de la guía de esta semana. Ya. Por acá, Milla Claudia nos dice cómo hubo un comienzo de los derechos humanos. Sí, efectivamente el video nos hace retrotraernos en el tiempo y decir que no es primera vez que hay un intento de declarar derechos humanos, derechos naturales, los cilindros de Ciro, ¿cierto? El primero. Ya, muy bien, pero ¿qué más? Dice, por acá Sebastián Fuenzalía dice: la idea que plantea, a grandes rasgos, explica qué son los derechos humanos y debido a qué se originaron. Claro, a la necesidad un poco de darse cuenta, primero, los derechos naturales, de que todos teníamos ciertos derechos. Pero recuerden que antes existía la esclavitud. Recuerden también lo que pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Va a violar los derechos humanos, ¿bien? Recuerden también lo que pasa en el 73 en Chile, que todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver. También hay violación persistente a los derechos humanos. ¿Qué plantea? Plantea los derechos humanos y qué significan para las distintas personas que fueron encuestadas, de Agente 3, ¿bien? Sí, bien, plantea cómo ha sido la evolución de los derechos humanos. Y finalmente dice que en 1948, bajo el ordenamiento de Eleanor Roosevelt, ¿cierto?, y 163 países van a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o los famosos Human Rights. ¿Bien? Ya. ¿Pero qué plantea después de eso? ¿Qué pasa? Algo pasa así. Ya, ¿está suficiente? Entonces le voy a ir a... que eso es suficiente, los derechos humanos no son escritos sino adquiridos naturalmente. Bien, que los derechos humanos van más allá de la firma de un derecho. Que a pesar de que lo van a firmar 163 países que van a componer la ONU, vamos a darnos cuenta, y lo que nos plantea el video es que no necesariamente se van a cumplir, ¿bien? Y que van a pasar muchos años y de hecho aún todavía podemos decir que los derechos humanos no se cumplen 100%. Bien, eso es lo que plantea el video. Que a pesar de esta convocatoria tan masiva que va a tener los Human Rights en 1948, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, al parecer todavía no se cumplen completamente, si no, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿cierto? No habría ocurrido las revoluciones y los movimientos que hubo a fines de los 60 alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Las luchas civiles. No habría ocurrido lo que ocurrió el año pasado para el estallido social con respecto a
la violación, ¿cierto?, de los derechos humanos contra los protestantes, ¿cierto?, ese abuso policial que hubo hacia los protestantes. Por lo tanto, ojo con eso, que el video plantea que no basta, como bien lo dice de Agente 3 por acá, no basta con que estén escritos, basta que también, o sea, es importante que los vivamos, ¿ya? Vamos con la segunda pregunta, con respecto al tema. Copiar. Van entrando ya varios. Estoy viendo Muriel Martín, muy bien. Benjamín Vera, Darlene Ormazábal, muy bien. Isidora Morales. Ya. ¿Cuándo? Segunda pregunta. Atentos acá los de envío, ya la tiré por Classroom, pero atenta en vivo. ¿Cuándo se firman y qué son los derechos humanos? Pregunta, ¿cuándo se firman y qué son los derechos humanos? ¿Ya? Los que están en el live tienen que estar también ágil. ¿Bien? ¿Cuándo se firman? ¿En qué momento se firman los derechos humanos? ¿Y cuál sería... ¿Y qué son los derechos humanos en definitiva? ¿Cuál es la definición de derechos humanos? Espero que sean mejor que los del video, ¿verdad? Ustedes vieron que los del video, cuando les preguntan en la calle qué son los derechos humanos, muchos de ellos ni siquiera saben qué son los derechos humanos. Y algo que sí que tenemos que saber, ¿verdad? Para poder vivirlos, para poder experimentarlos, para poder exigir los derechos, tenemos que saber cuáles son. ¿Bien? Vean la segunda pregunta. ¿Cuándo se firman y qué son los derechos humanos? Bien, lo estoy esperando. Bueno, se firman en París, están contestando aquí en Classroom, pero les cuento por mientras que se firman en París en 1948, lo firman 163 países, miembros de la Organización de Naciones Unidas, que había sido creada previamente en 1945. ¿Por qué se creó la Naciones Unidas? Para evitar las diferencias, ¿cierto?, políticas que hubo previo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, para evitar una guerra mundial, se va a crear la Naciones Unidas, que un poco viene a reemplazar la Sociedad de las Naciones, que había sido creada post Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ya, se actualizan las novedades. Acá. Tabatán Puero, se firman en París en 1900... Ángel Gallardo, me copió a mí, ¿o no? Ya. Ángel Gallardo me dice, se firman en París en 1948. Muy bien. Tabatán Puero, el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Muy bien. Agente 3, no recuerdo la fecha, pero el video decía que son los derechos que adquirimos simplemente por ser humano. Eso sí, son muchos derechos, son 30 derechos humanos, ¿verdad? Yo le hice leer unos poquitos que estaban en un documento en su texto escolar, pero son 30 derechos humanos. Muy bien. Nicola Alegría, los derechos humanos se firman el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Muy bien. 10 de diciembre, Ángel Gallardo. Tabatán Puero, Asamblea, sí, muy bien. En diciembre del 48, Sebastián Fuenzalía, fundado por la ONU en 1948, muy bien. Son firmados, no son fundados, ¿ya? La ONU se funda en 1945 y el 48, con una mujer, de hecho, como presidiendo este ordenamiento de derechos, con Eleanor Roosevelt, se van a firmar los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Human Rights, ¿ya? Tabatán Puero nos dice que son los derechos que nos representan como personas y ayudan a que nos podamos defender en situaciones de vulnerabilidad. Muy bien, son derechos que todos tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Bien, según la ONU, los derechos entonces son inherentes a todos nosotros, a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, etcétera, etcétera. Bien, todos tenemos entonces los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Esos son, acá dice, son los que permiten la realización y las ideas planteadas del pueblo o algo así.
bueno, los que nos brindan la libertad y los derechos que todos tenemos por el solo hecho de ser humanos. Tenemos derecho a ser libres, nuestra condición social, independiente de nuestra condición social, étnica, si somos pobres o ricos, si somos, nuestra orientación sexual, si somos mujeres, hombres, niños, ancianos, lo que sea, todos, solo por el hecho de ser seres humanos, tenemos derecho. Luchín, ¿es necesario memorizar los derechos? No, para nada, pero sí que todos tenga conciencia de ellos, ¿ya? Tiene que tener conciencia para que lo exija, porque nosotros aquí vamos a descubrir que tenemos una parte relevante en esto, no están solo escritos, nosotros tenemos que implementarlos y vivirlos día a día. Por acá, Ángel Gallardo nos dice, son derechos que se adquieren sin importar el sexo, origen, nacionalidad o color de piel, etcétera. Muy bien, Ángel Gallardo, muy bien. Muy bien, varios de ustedes. Esos son, les estoy mandando la definición ahora para que les quede. Profe, ¿los derechos humanos fueron considerados de forma escrita junto con la ONU? Sí, por si acaso, los derechos humanos, hay un escrito de los derechos humanos que fue firmado por los países pertenecientes a la ONU, ¿bien? Esto fue en 1948, como ya lo pusieron ahí. Todos los derechos humanos, los 30 derechos humanos, que no los vamos a ver todos, fueron firmados en 1948 en una reunión, en una asamblea que permitió, cierto, que todos se comprometieran a establecer los derechos humanos en sus propias naciones. Es necesario memorizar diferencias entre libertad de expresión. Sí, no cacho lo que. Sí, Luchín, porfa, Luchito. Pregúntelo por Classroom y mucho mejor, ¿ya? Se lo agradecería. Bien, les voy a poner entonces la definición de los derechos humanos para que les quede ahí en el Classroom. Y así después ustedes la pueden leer, ¿bien? En todo caso, la definición yo la saqué de su texto. Este material que estamos trabajando hoy día está en su texto. Y el material que vamos a trabajar en las siguientes clases también va a estar en su texto. Así que ahí tienen un referente importante, ¿bien? Si quieren les puedo subir el texto digital, pero la mayoría se lo entregaron antes de salir de clase, así que pueden ocuparlo ahí. Igual está en digital, ¿ya? Entonces, finalmente, y para ir cerrando con respecto a los derechos humanos, dice, según la ONU, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin condición alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos solo por ser seres humanos, ¿bien? Y obviamente no debemos estar expuestos a ningún tipo de discriminación, ¿ya? Bien, varios de acá, muy bien, bravo para ustedes, respondieron bien. Ahora, va una tercera pregunta, pregunta número 3. Pregunta número 3. Tercera pregunta, es cortito, vamos a terminar súper luego. Estamos bastante bien. Gracias, Joaquín Oyarzo. Ya. ¿Qué rol cumple el Estado con respecto a los derechos humanos? ¿Bien? ¿Qué rol cumple el Estado con respecto a los derechos humanos? Vamos respondiendo acá en el live. ¿Qué rol cumple el Estado con respecto a los derechos humanos? A ver si les puedo hacer la pregunta por allá. Las preguntas de los espectadores se mostrarán aquí. Ya. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Ya? Hoy día estamos, pero súper bien. ¿Qué rol cumple el Estado con respecto a los derechos humanos? Es importante que el Estado se haga presente. Recuerde que firma una declaración, y no solamente una declaración en 1948, sino que una serie de tratados donde se compromete a promover, a respetar y garantizar los derechos en todas sus formas. ¿Bien? Ahora, bueno, vamos a seguir planteando otras preguntas, pero ¿qué rol cumple el Estado con respecto a los derechos humanos? Una vez que ya ha firmado, ¿cierto? No solo el Human Rights, sino que los tratados. ¿Qué rol cumple el Estado?
¿Qué rol cumple el Estado? Ya, por acá me empiezan a responder. Garantiza la protección de los derechos. Sí, es deber, muy bien, Johan, ¿cierto? Debe garantizar la protección a los derechos, o sea, debe ser garantista, ¿verdad? Respetar, garantizar y promover el respeto por los derechos humanos. Bien, el rol que cumple el Estado es hacer valer los derechos en igualdad de condiciones para todos por igual, ¿cierto? Muy bien. ¿Hace que se cumplan los derechos humanos en su nación? Sí, claro. Christopher Romero, claro, debe hacer que se cumpla y las leyes deben ser consecuentes a los derechos humanos. Ninguna ley puede contravenir un derecho humano. Bien, velar porque los derechos humanos no sean vulnerados, evidente, y a veces generar instituciones, por ejemplo, como el Servicio Nacional de la Mujer, que es una institución creada para que no se violen los derechos de las mujeres a partir de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿ya? De Agente 3 nos dice, de Agente 3, al tiro lo leo, dice, acá, Trau 67, protección de los derechos y cumplimiento de ellos. Muy bien, Javi dice, el de respetar, promover y exigir los derechos. Sí, a través de instituciones, las normativas, de la ley, en fin, la Constitución no puede ir en contra de los derechos esenciales de los seres humanos. Bien, muy bien, chicos, súper. El Estado tiene que garantizar y promover la protección de los derechos humanos, lo dice Mato. Agente 3 dice, las diferentes opiniones. Algunos decían que no solo por tener un mayor poder de liderazgo hay que pasar por alto los derechos de todos los seres humanos. Exacto, muy bien. Entonces el Estado debe garantizar, velar, bien, y respetar los derechos humanos. O sea, las leyes no pueden ir en contra a los derechos, bien. Sebastián Fuenzalía nos dice, la Constitución, el Estado hace que se cumplan. Sí, claro. Lucho Jara nos dice, ¿la libertad de expresión está dentro del derecho humano? Sí, claro, Lucho Jara, está dentro la libertad de expresión, exacto, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de crear un partido político, libertad política en el fondo, todo está dentro de los derechos humanos también, ¿ya? Por si acaso. Y además es una característica importante de la democracia. Muy bien. Por acá. Cristóbal Letelier recién, segundo C, presente, dice, ya no importa, más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Ya, Ángel Gallardo dice, hacen o aseguran a la gente que sus derechos no van a ser vulnerados y protegerlos en todo momento. Hacen aplicar los derechos. El Estado es quien debería velar por el bien común y la seguridad a cada persona. Eso lo dice Ofelia. ¿Bien? Muy bien. En general está muy bien. Eso es lo que uno espera de un Estado, ¿cierto? Aplausos. Bien, Joaquín Oyarzo. Bien, aplausos. Aplausos. Ahí. Aplausos. Sí, está bien. Está bien. El Estado. Entonces, por ahí va la respuesta. No es la más correcta. Ustedes dieron muchas respuestas correctas. Yo solo les estoy formalizando la respuesta. ¿Bien? Para que les quede en el classroom. ¿Ya? Ahí está. Entonces, la respuesta, en términos generales, que muchas de estas las dieron ustedes, ¿cierto? Es que el Estado debe promover, respetar y garantizar estos derechos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos, ¿bien? Y incorporar en sus legislaciones, es decir, en la ley interna del país, los principios necesarios para cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, la ley interna no puede contravenir los derechos internacionales, los derechos humanos firmados por los países que componen la Organización de Naciones Unidas. ¿Estamos? Entonces, el Estado debe promover y respetar y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Profe, estoy de hace rato, no le he dicho presente, Martín Verdejo. Ya, Martín, ¿y por qué no se pone en el Classroom? Porque sería súper bueno. En todo caso, si no pueden el Classroom, si no pueden las dos cosas al mismo tiempo, yo prefiero el Classroom, ¿ya? Pero Martín Verdejo, bien, qué bueno que esté. Bienvenidos. Varios son nuevos, varios no los había visto en los live anteriores. En todo caso, yo este live lo voy a subir porque va a quedar bastante redondito. Hay otros que no he podido subir, pero estos los vamos a subir, ¿ya? Vamos con la cuarta pregunta, ¿bien? Cuarta pregunta. Pregunta número 4. Vamos, esta es súper fácil
Esta tenían que sacarla de su libro y creo que nadie dudó al momento de responder esta pregunta. ¿Bien? Va ahí. Va por el Classroom. Pregunta. ¿Cuáles serían entonces las características de los derechos humanos? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Bien? Esto ustedes las tuvieron que responder en su cuaderno, después a la vuelta la revisamos, le ponemos un timbre bonito y no hay problema, ¿bien? Para que no se compliquen, la idea es que se relajen con esto. Las clases no son solamente para orientar, son solamente para que ustedes vayamos dejando ordenado el contenido y podamos ir avanzando de alguna u otra manera, o si no, esto va a ser eterno, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Bien? Está lanzada la pregunta, vamos en el live. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Y en el Classroom, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? No sé ustedes, pero a mí me dio calor. Permiso. Soy así, lo siento. Tengo la estufa aquí al lado. Ya. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Ya? ¿Cuáles serían las características? Qué lástima que algunos le realicen la aplausación. Qué lástima que algunos tengan mal el internet. A mí también me ha pasado, y sobre todo con lluvia, no sé si a ustedes les pasa que con lluvia la cosa se pone como más complicada. A mí me pasó el otro día que con lluvia andaba el internet súper malo, se cae a cada rato y no puedo, y tengo que poner en el televisor a cada rato la clave del internet para ver Netflix. Milla Claudia dice, deben ser protegidos y respetados. Eso es el deber, bien, pero tienen características. Tenemos 3, 4, 5 características de los derechos humanos, bien. Son universales, por ahí están lanzando. Son universales, todo ser humano puede hacer uso de ellos. No deben ser vulnerados, son para todos los seres humanos. Eso sí, pero esa es la definición, Héctor. Bien, son universales, por ahí, primera característica. Indivisibles, segunda característica. Universales, indivisibles, es decir que no los podemos dividir. Bien, no podemos respetar un derecho humano y el otro no. No podemos tampoco respetar una parcialidad de un derecho humano y el otro no. ¿Estamos? ¿Qué más? Otra característica. Llevamos 2 características de los derechos humanos. A mí por un momento se me había caído el live. Ah, bueno, pero ya entró Drox, así que no hay problema. Llevamos 2. Por acá, Classroom. A ver, ¿quién anda más rápido? Ofelia nos dice, Tabata, pero Isidora Ruiz primero y Sebastián Fuenzalía. Ya. Isidora Ruiz nos dice que son irrenunciables, significa que yo no puedo renunciar a mis derechos, ¿bien? Evidentemente. Universales, intransferibles, tampoco le puedo transferir mi derecho a otro porque son míos y todos tenemos los mismos derechos. Muy bien. Son universales y aplican para cada ser humano sin importar raza, género, nacionalidad, etc. ¿Sí? Corresponden a todo ser humano sin excepciones. Muy bien. Son irrenunciables. Nicole Alegría nos dice las características de los derechos humanos son inherentes, inalienables, bien, universales, independientes e indivisibles. O sea, son independientes entre sí, pero al mismo tiempo son indivisibles. Yo no puedo dividir un derecho, bien. Javier Eduardo, son progresivos. Sí, claro, porque a medida que va avanzando la humanidad también van progresando. Quizás antes no se consideraba. De hecho, en un principio los derechos humanos ni siquiera se consideraban a ciertas personas. Los esclavos no eran considerados, los derechos naturales, digamos primero. No eran considerados. Las mujeres tampoco eran consideradas sujetas de derechos, ¿bien? Derechos políticos no tuvimos hasta 1950, ¿bien? Las mujeres. En el caso de Chile. Entonces, efectivamente, van progresando según va progresando también la sociedad. ¿Bien? Entonces, son inherentes, es decir, que nacemos con estos derechos, sí o sí. Inalienables, es decir, que no podemos desprendernos de estos derechos, no podemos, están con nosotros de forma permanente, son sí o sí.
Bien, son universales para todos por igual, son interdependientes, es decir, que dependen uno del otro, tampoco podemos respetar unos pocos, o sea, cuando dejamos de respetar un derecho humano también pasamos a llevar otros, ¿verdad? Es indivisible que no lo podemos dividir, no podemos respetar uno solamente y otros no. Y son imprescriptibles, es decir, que no se acaban nunca, siempre están, desde nuestro nacimiento hasta el infinito y más allá, ¿bien? Pero por aquí me decía una compañera que son que decíamos que son irrenunciables, son irrevocables, ¿cierto? Muy bien. Pero había una compañera que decía que podían variar en el tiempo, y efectivamente, imprescriptibles, sí, muy bien, chicos, súper bien. En general, profe, que eso significa, ya lo dije yo, lo que es inalienable, bien, imprescriptible, ¿no? Sí, también son imprescriptibles. Muy bien. Son progresivos. Ah, Javiera Tobar nos decía que eran progresivos. Efectivamente van modificando, o sea, los que ya están y no van a cambiar, pero efectivamente se pueden ir modificando a través del tiempo con respecto a las distintas vivencias humanas, a lo que cambie la humanidad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Última pregunta, pregunta 5, ¿bien? Y aquí es súper importante porque aquí me interesa que engloben todo lo que vimos hoy día y en el fondo está la pregunta reflexiva, ¿bien? Lo otro es contenido que revisamos, ya parece que están súper bien con ese contenido, pero me interesa esta pregunta porque es la pregunta donde ustedes los lleva a la reflexión, al análisis, a implementar todo eso que ustedes ya vieron y que estábamos revisando ahora, pero desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista analítico, ¿bien? Claro, Tabata, la Tabata dice, y son indivisibles, efectivamente, Tabata. No es negociable, ninguna autoridad puede comprar los derechos, exacto, no son progresivos, también, muy bien chicos, en general. Son interdependientes, bien, dependen entre sí también los derechos humanos. Muy bien. Quinta pregunta y última pregunta de la tarde. Bien, dice, según su opinión, ¿qué derecho hoy no se cumple tanto? Sí, muchas gracias a todos, me dice uno por acá. Ciencito, creo que son 30. Son 30 derechos humanos, sí, muy bien, ¿cierto, profe? Sí, son 30 derechos humanos, ¿bien? Ahora, ya lancé la quinta pregunta. Quinta pregunta. Según su opinión, ¿qué derecho hoy no se cumple tanto? Ustedes, yo les pedí que en una lista cortita, ni siquiera estaban los 30 derechos, ustedes revisaran esos derechos humanos que son quizás los más conocidos, los más importantes, y ustedes tenían que identificar uno que no se cumple tanto hoy, ¿bien? Ah, Jonathan me dice el tiro acá, libertad de expresión, obvio. ¿Está novio? ¿Está novio? Uf, profe, tiene tiempo. Libertad de expresión es la más notable. Gracias. Muchas gracias. El derecho a la libre expresión, me dice Tabatán Puero por acá también. Uy, parece que varios coinciden de que el derecho a la libre expresión. ¿Por qué? ¿Por qué la libre expresión? Vamos, ¿por qué? Porque yo encuentro que ustedes se expresan bastante bien y son libres de expresarse. ¿Por qué dicen eso? No, Lucho, Jara, no me lo envíe como pregunta, envíemelo como afirmación. La idea es que ustedes definieron cuál. Por acá me dicen el derecho al descanso, me está bromeando. No tenemos derecho al descanso, por si acaso. No, sí, pues obviamente que tenemos derecho al descanso el fin de semana. El trabajo dura un tiempo determinado, ¿verdad?, en la semana, porque tenemos derecho al ocio, derecho a descansar, y si se cumple, en algunos casos, a algunos les cuesta más, pero sí se cumple. Ya, acá me están respondiendo. Ya, por acá dice que hay la libertad de expresión no es tanto porque, o sea, es porque hay mucha censura, sobre todo en los medios televisivos. Ya, bien. Dice, Isidora Ruiz dice, sin duda el derecho de las mujeres. Bien, Isidora Ruiz. Claro, como que las mujeres, o sea,
somos seres humanos, evidentemente, pero pareciera que en algunos casos no tenemos los mismos derechos que el resto de los seres humanos y todavía estamos con dificultades, producto de lo mismo. Por algo existe el Servicio Nacional de la Mujer, porque hay falta de protección a ciertos derechos de la mujer, por eso que es violentada y por eso que tiene que tener un mayor resguardo por parte del Estado. Bien. Tabata Ampuero dice, porque por ejemplo la situación en Venezuela, hubo un canal de televisión que dijo algo en contra de Maduro, entonces de nada se cerró. Sí, efectivamente. Quizás la libertad de expresión en el caso de Chile la vemos un poquito menos, pero ahí recuerden que, bueno, eso lo veo con tercero, pero Venezuela es una democracia imperfecta, digamos una democracia autoritaria, y lo que ha significado hoy, claro, que una autoridad, y si no le gusta lo que dicen los medios de comunicación, lo censuran, efectivamente. Muy bien, Tabata Ampuero respondió eso. Profe, llegó a los 100 espectadores. Sí, Fernando, estoy contenta, muy contenta. El derecho a la alimentación es el más violado. Muy cierto, Tommy. Muchas veces las personas nos hacen callar al momento que no les gusta cómo nos expresamos. Cherry, muy bien, muy bien. Ahora, hay que saber cuándo, cómo y con quién saber expresarse. Eso sí, porque también nosotros tenemos que conservar el respeto hacia las personas, ¿ya? Si nosotros hacemos todo eso y aún así somos acallados, quiere decir que efectivamente se está violando un derecho, ¿bien? Hay censura en muchos casos, por ejemplo, en la televisión. Hay veces en las que, por ejemplo, cuando una opinión es distinta a la que una autoría a veces es simplemente errónea o censurada totalmente. Bien, aunque nosotros dimos muestra a partir del estallido social el año pasado, ¿cierto? Con esa cantidad enorme de marchas y la cantidad de gente que se fue a manifestar, de que la libertad de expresión sí se respeta en Chile, o sea, tenemos derecho a marchar, a pesar de que nos podamos quejar de que hay un abuso por parte de las policías, ¿cierto? Un abuso que se vivenció a través de los ojos, ¿cierto? Del daño ocular, ¿cierto? Que tuvieron muchos manifestantes, pero el mundo nos veía como un país participativo que fue capaz de realizar una marcha de 1 millón de personas, que fue increíble, histórico, ¿ya? Así que está bien, yo encuentro que está bien lo que dice, pero ojo que tenemos en ese sentido casi un récord con respecto a una marcha increíblemente masiva. El movimiento de las tesis también dio la vuelta al mundo con respecto a la participación de la mujer, que por acá dijeron los derechos de la mujer que no están siendo respetados completamente. Héctor U nos dice, la no discriminación por color de piel, supongo. Bueno, estamos viendo en Estados Unidos que lo que pasó con George Floyd, ¿cierto? Que hay un acto de discriminación y abuso por parte de la policía frente a un hombre negro que ya por el hecho de hacerlo aparentemente hay prejuicios sociales contra él, o sea, aparentemente por serlo es delincuente o es, no sé, es un propenso peligro, entonces por ahí también sigue. Muy bien, Héctor, sigue habiendo discriminación. Y con alegría, porque la verdad eso ya no se respeta mucho. Tabata Ampuero, solo por dar un punto de vista con respecto a alguien. Muy bien, derecho a la seguridad social. Durante el estallido social se vulneró este derecho muy notablemente. Sí, Nicolás. Creo que de cierta forma ninguno se cumple completamente porque existe discriminación por cualquier cosa y así se pasa a llevar los derechos humanos. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero existe discriminación por donde uno vive. Y dice que no debiera haber discriminación. A veces en los trabajos, si uno dice que vive en Zambeca, a uno lo discriminan. Independiente de las capacidades, si uno ha estudiado en una misma universidad o a uno le ha ido bien o tiene excelente currículum, a veces por solo vivir en La Pintana, en Zambeca, en ciertos lugares, en ciertas comunas, ¿cierto? Que son conocidas como más peligrosas o comunas más pobres, discriminan, es verdad, y eso existe en Chile, y muy fuerte, hay un fuerte clasismo, ya. Entonces, muy bien, en general, Cherry tiene razón, Bohemia, pero digamos que en una opinión eso y no un hecho. No solo en los Estados Unidos, aquí igual con los extranjeros, hay una discriminación notable. Bien, Cherry, súper bien. Yo no sé cómo les pongo acá súper bien. Tan súper.
La igualdad no se ve 100% se respeta. Entonces, la pregunta y última pregunta, no puedo dejar de hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, la pregunta que va ahí, va para el Classroom. Como muy bien me dicen, efectivamente, y qué bueno que hayan sido súper críticos con respecto a los derechos humanos, que efectivamente no se cumplen 100%. Hay muchos de ellos, o sea, basta hablar, por ejemplo, del caso del Sename, ¿verdad? Que ahí hay una clara, persistente violación a los derechos humanos de los niños. Bien, porque no están en las condiciones adecuadas para poder desarrollarse libremente y para tener el mismo derecho de todos. En términos educativos también falta equidad en los derechos. Bien, en términos de la mujer, como bien lo dijo, hay mujeres que reciben por el mismo trabajo el mismo sueldo, o sea, más bajo sueldo que un hombre. Bien, todavía eso existe, todavía existe brecha salarial a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de las 1000 marchas que muchas mujeres han hecho y que han peleado a través de toda la historia. Bien, hay muchos prejuicios en la sociedad, sí, está bien, y a veces eso se replica. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿O es solo responsabilidad del Estado, estos derechos? ¿Es solo responsabilidad del Estado o también es de nosotros? Bien, en general, súper bien. Por ahí tengo un invictus. ¿A qué se refiere con qué hacemos nosotros? ¿O vamos a dejar que el Estado sea solo el garante de los derechos humanos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿No aprendemos de memoria estos derechos humanos? Bien, lo andamos trayendo por escrito para que lo respeten. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Somos parte de una sociedad, parte de un Estado, donde hemos elegido a sus gobernantes, por lo tanto nosotros algo tenemos que hacer, ¿o no? ¿Qué hacemos nosotros con respecto a los derechos humanos? Ya quedó claro que no se cumplen completamente, no se cumplen aún. Ya han pasado muchos años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que todavía no se cumplen 100%. Tenemos que hacerlos valer, exacto, tenemos que hacerlos valer, que no sea solo en letra, que no estén escritos en una hoja o en un libro, ¿verdad? Tenemos que hacerlos valer. ¿Y dónde lo hacemos valer? En la casa, en el colegio, en el trabajo, en el día a día, al Estado, ¿verdad? Le tenemos que hacer, cuando vamos a una marcha, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos para hacerlos valer, para hacerlos cumplir. Es responsabilidad de todos, dice de Agente 3. Estaba tan pero, pasamos muchas veces encima de los derechos de otros. Exacto. Entre nosotros mismos muchas veces violamos nuestros propios derechos, no nos escuchamos, no nos respetamos, nos marginamos. Entonces es súper importante que entre todos respetemos. Somos responsables también de que se respeten los derechos en nuestra casa, en el colegio, en estos ámbitos de las redes sociales, etcétera, etcétera. Conocerlo y reclamar cuando se vulneren, exacto, dare. Aprender los derechos, sí, Bisper. Prensa Detox, no sé qué es Prensa Detox, dice, yo creo que hay que hacer ver la vulneración a los derechos humanos. En caso del estallido social, por ejemplo, se demostró marchando donde se vio totalmente y hubo una visualización. Exacto, pero no solamente eso, siempre en casa tenemos que respetar los derechos de todos, en el colegio, en el trabajo. Sus papás muchas veces les son vulnerados sus derechos laborales, porque son otro tipo de derechos también, pero son parte de los derechos laborales. Y a veces nos desentendemos, como que normalizamos de que un empleador abuse de su trabajador. Y no es así, chicos. Hay que pelear, no quedarse callado. Como Martin Luther King, bien, I have a dream, salía en el video, ¿cierto? No se quedó callado, con todo lo que se le venía encima, él habló. Y eso es súper importante, hablar, decir, comunicar, ¿bien? Y así como también exigimos derechos para nosotros, hay que respetar los de los demás. Exacto, o sea, tampoco podemos pedir nosotros que se nos respeten nuestros derechos si no somos capaces de respetar el derecho de los demás. Muy bien, o sea, partir por uno y eso, reflejarlo en otros y viceversa. ¿Estamos? Excelente. Bravo por ustedes.
Nicola Alegría, a través de la marcha y cosas así uno trata de expresarse, ya que como muchos dijeron anteriormente, la televisión censura los hechos corruptos y así tratar de cambiar las cosas, es decir, es responsabilidad de todos hacer valer los derechos, absolutamente. O sea, si yo estoy vulnerando un derecho a la libertad de expresión por parte de ustedes, yo también estoy no respetando estos derechos humanos y viceversa. Otra cosa es que yo pueda censurar a un alumno que diga grosería, porque hay normas que uno también tiene que seguir en la vida cotidiana. Ojo con eso, no es llegar y expresarse de cualquier manera, ¿bien? Por acá, así como... ya, esto ya lo habían dicho. Bien. Belén Méndez dice, es que igual parte por cada uno, creo que ya deberíamos tener bastante conciencia respecto a la discriminación porque ya no se deberían hacer ni chistes respecto a algo distinto según la sociedad y empezar a hacerlo valer. Exacto, Belén. Súper. El Germán vulnera mi derecho a la libre expresión. Probablemente, pero no lo hace con cariño. No, pero sí, en parte puede ser, pero no lo hace con intención. Ofelia, no es solo, dice, a ver, Ofelia, la tengo por aquí, dice, no es solo responsabilidad del Estado, pero sí que existe una fuerte influencia por parte de él. Obviamente, el Estado debe ser el garante de que todo funcione, ¿verdad? De que no, por lo menos no se violen y debe establecer las normativas, ¿cierto? Y las instituciones para que se respeten los derechos humanos. Pero, evidentemente que no solamente es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de nosotros también. Como ahora, en este contexto pandemia, no es solamente responsabilidad del Estado. O sea, si bien esperamos que establezcan normativas que regulen este momento que estamos viviendo y que coopere y ayude con la gente más vulnerable, también tiene que partir de nosotros. O sea, no podemos pretender que para cada cosa existe una ley y sin nosotros hacernos cargo ni responsables de lo que hacemos. Ojo con eso, que lo mismo pasa en los derechos. Bien, Isidora Ruiz. Cada uno de nosotros somos responsables de los derechos humanos, somos parte de esto, y lo cual hay que respetar cada una de ellas sin importar qué, aunque es evidente que más de una vez nosotros hemos violado una de ellas. Sí, exacto, y es lamentable, porque a veces nosotros queremos exigir, pero si no nos damos ni cuenta y también violamos los derechos. Entonces hay que tratar de ser lo más consecuentes y congruentes posible en nuestra vida, ¿bien? Dice Sebastián Fuensalida, deberíamos tratar de cumplirlo. Exacto. Tratar permanentemente de cumplir o de no violar o de no pasar a llevar los derechos de otros, que es tan importante eso para nuestra vida cívica, para nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Lo que dice estaba tan puro y lo que dice es súper cierto, pero aunque una gran mayoría pensemos que ya es hora de respetarnos, vas a hacer valer los derechos de todos por igual, siempre habrá una minoría que buscará lo contrario. Sí, y nuestra lucha es contra eso. Bien, nosotros debemos ser, con el ejemplo, respetarnos. Y con todas esas diferencias que hay. Yo les puedo caer súper mal. Y da igual, lo siento, soy su profe, pero lo único que uno pide es respeto, ¿verdad? Siempre uno va a estar pidiendo respeto como ustedes también lo deben exigir, ¿ya? En las diferencias de pensar, de dónde uno viene, en mi opción sexual, no tengo por qué ni decirla, de hecho no debiera ser un tema aún, ¿bien? Dice, Volmia Gaby, dice, profe, en Estado somos nosotros, ¿o no? Sí, pues. El Estado lo integran todos los ciudadanos, todos integramos un Estado que se gobierna, ¿cierto?, por personas que nosotros mismos elegimos, ¿cierto?, y que les damos ese poder para elegir. Eso nos había dicho el profe Lucho el año pasado. Quizás me equivoco. No se equivoca. Bien, Bohemia Gaby. Bien. Y Ángel Gallardo dice, deberíamos no solo respetarlos, sino que debemos decir cuando los derechos se vulneran y decirle al Estado, porque es nuestro derecho decir lo que pensamos. No hay que dejar que nos pasen a llevar. Excelente. Bien. Súper bien, chicos. En general, bastante bien. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Quieren decir algo más? Porque voy a ir cerrando la clase. ¿Quieren decir algo más? Bien, para la próxima semana, no sé si ya les contaron, pero no vamos a tener clase en vivo. ¿Por qué? Porque la idea es que vayamos semana por medio. Como ahora se integraron un montón de asignaturas con clase online, esto se va a poner muy jodido para todos ustedes. Así que no vamos a tener clase en vivo.
pero probablemente les voy a mandar una actividad cortita. Pues no sé, la voy a pensar. A lo mejor no les mando ninguna actividad tampoco para que puedan trabajar en las otras asignaturas y así puedan repartir mejor su tiempo y un poco exigir, o sea, que tengan la libertad de poder trabajar de forma más eficiente porque están muy recargados. El respeto debe estar, el respeto debe estar presente en cada situación, claro. A mí me cae bien, profe. A mí igual, pero era un ejemplo, pero sí, gracias. O sea, gente que nosotros escogemos dentro de los que ellos escogen. No, todo bien y claro. No, profe, todo bien. Una vez más, felicitaciones, saludos. Gracias, colega, muchas gracias. Bien, chicos, entonces, nos vamos a ver en una semana por medio. Nosotros en general estamos bastante bien. Yo quiero que aprovechen la próxima semana para hacerme preguntas, dudas que puedan tener. Me puedo ir poniendo al día con los alumnos que se sienten un poquito más atrasados, que no se han atrevido a preguntar. Así que aprovechen la próxima semana de estarme preguntando porque no va a haber un trabajo específico de historia. Profe, la extraño, nada que ver con el tema central, pero igual, sí, yo igual extraño, en general extraño mucho, mucho, mucho a todos mis alumnos, como que uno está incompleto el ser profe, sí o sí, con esta conexión, con este abrazo, con este cariño que ustedes me dan siempre. Em, sí, pues bueno, mi Gaby se reclama a veces por los derechos humanos y nadie hace nada, ¿bien? Bueno, lo que mostraba el video, todavía hay niños que se mueren de hambre, ¿verdad? Entonces, algo pasa en nuestra sociedad que no estamos invisibilizando aquello que realmente es importante y preferimos lo suntuario por sobre eso, ¿bien? Chicos, hoy día ha sido una clase genial, súper bien, estoy súper contenta, de verdad. No habíamos logrado conectar tan bien como hoy con respecto a los segundos. Creo que hoy día hubo una súper participación. La verdad, todos captaron bastante el tema. Es un tema súper importante porque es parte de la vida, ¿cierto? El estar respetando los derechos. Les cuento que la próxima semana no va a esta clase, no va a haber en vivo, a menos que ustedes me lo piden. Podemos, a lo mejor hago una entrevista con alguien importante, entretenido. Y solamente eso, pero nada obligatorio, solo la próxima clase, o sea, la próxima semana van a trabajar otra asignatura en el marco de poder alivianar un poco y redistribuir la pega, porque en la semana estaban con mucha pega. ¿Bien? Les agradezco mucho la participación, los quiero mucho, cuídense, voy a estar subiendo este live al Classroom, ¿ya? Que ahí generalmente van quedando, ¿ya? Profe, tiene que crearse un canal de Twitch para... gracias, profe, que esté bien. Ah, después, Fernand Gott, después me lo comenta por interno para que me explique eso, porfa, me interesa. Fernand Gott, ¿ya? Me lo comenta por interno después, por Instagram, porque me interesa eso que me está diciendo. Muchos besos a ustedes, hasta la próxima, nos vemos, que estén muy bien. De verdad, cualquier cosa se contactan conmigo, ustedes saben, por Instagram, por donde sea. Ya, que estén muy bien, cuídense, chao.